Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, gracias por acompañarnos. Asumimos una nueva responsabilidad informativa, el recorrido por la agenda de este miércoles 28 de junio. Bueno, ¿qué día el de ayer? El de ayer tarde y parte de la noche. Todo es muy confuso, en realidad, muy confuso. Todo tipo de especulaciones invadieron las redes sociales y todo tipo de comentarios surgieron a propósito de un episodio particular que luego, bueno, a él se suma lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, de lo que evidentemente daremos detalles. El episodio es de un helicóptero presumiblemente, pues, robado o hurtado, en todo caso, del 6CPC, que sobrevoló Caracas en varias oportunidades, que sobrevoló diversas zonas, incluso el Palacio de Miraflores, el Tribunal Supremo de Justicia. La información oficial indica que lanzaron 2 granadas y hubo disparos. Luego hubo un video que se hizo viral a través de las redes de un funcionario aparentemente del 6CPC, bueno, lanzando una proclama de desobediencia civil. Esto, palabras más, palabras menos, para tratar de hacer la síntesis de lo que ha ocurrido. A esto, pues, surgió en respuesta el criterio del Ministerio de Comunicación e Información, o de Información y Comunicación, también Maduro, emplazando incluso a la oposición venezolana a que rechazara lo que denominaron un acto terrorista. Esto evidentemente está en investigaciones, por lo pronto son más especulaciones que otra cosa, e imaginarán todo tipo de comentarios, repito, insisto y reitero, que se hicieron ayer tarde y parte de la noche a través de los portales y las redes sociales de Internet. Hubo un gran revuelo en términos generales y fotografías y videos. De eso también hay un registro significativo en diferentes medios de comunicación social. Eso por una parte. Pero al final de la tarde y luego la noche, pues hubo un asedio permanente y consistente de parte de grupos, no se sabe si armados o no, pero que lanzaron en todo caso detonantes en contra de la sede de la Asamblea Nacional, y algunos pretendían incluso invadir los espacios físicos de la Asamblea Nacional. La Guardia Nacional, internamente, que tiene un comando allí, pues a su vez chocó en criterios con los parlamentarios, se produjo una agresión contra parlamentarios y periodistas, según las denuncias que se reseñaron y se registraron desde el día de ayer, y un amargo episodio que se hizo viral también a través de las redes sociales, de un video de una discusión entre el presidente de la Asamblea Nacional y un coronel de apellido Lugo, quien es el director, jefe, comandante de ese espacio que tiene la Guardia Nacional en el Palacio Federal Legislativo. Realmente particular, ¿no? Creo que miles y miles de personas lo habrán visto. Hay un irrespeto evidente hacia el presidente de la Asamblea Nacional. Hay una discusión muy fuerte, una discusión muy amarga entre este coronel Lugo y el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien solicitaba explicación por unas cajas que llegaron con el logotipo del Consejo Nacional Electoral, la actitud que fue calificada de altisonante y soberbia de este coronel, y además en el corolario, pues al final de todo esto, invitó en principio a Julio Borges a irse y luego lo sacó a empujones. Eso está registrado, no hay nada más que agregar. En este sentido, tiene ubicación clarísima en redes sociales y en medios de comunicación social. Bueno, declaraciones de un lado y del otro, en este caso, declaraciones de Julio Borges, que además, a propósito del episodio donde fueron hostigados trabajadores, diputados y periodistas, bueno, lograron salir de ese asedio un poco cerca de las 10 de la noche, según informaba en su cuenta de Twitter el diputado Freddy Guevara, y lograron marcharse. Destruyeron estos grupos civiles, no sabemos si estaban armados, a lo mejor sí, a lo mejor no. Destruyeron vehículos de los medios de comunicación social. Golpearon a periodistas, agredieron a periodistas, a mujeres periodistas incluso,
Y bueno, ya habrá hoy un balance mucho más claro de lo que ocurría anoche. Mientras todo esto pasaba, pues el Tribunal Supremo de Justicia emitía nuevas decisiones. Dio respuesta a la interpretación que solicitaba el defensor del pueblo sobre algunos artículos de la Constitución y algunas otras funciones. Y delega, al parecer, si pudiera llamarse de esta forma, pues responsabilidades a la Defensoría del Pueblo o compartir junto con el Ministerio Público responsabilidades de investigación inclusive que deben ser, de acuerdo al texto constitucional del resto de las leyes, de la Fiscalía General de la República. También rechazó la interpretación que solicitaba la fiscal Luisa Ortega Díaz, el recurso que introdujo sobre las bases comerciales de la Asamblea Constituyente. Dijo, en definitiva, el TSJ que eso atentaba contra la Constitución. Bueno, el día es tan agitado, fue tan agitado que hubo muchas cosas más que ya iremos relatando en breve. Una de ellas, como ha sido incluso señalado hasta por el vuelo del helicóptero, el mayor general Rodríguez Torres respondió y dijo que iba a entregar al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República, videos, incluso de las conversaciones con el narcotraficante Valid Maclet, donde supuesto presuntamente involucraría a altos funcionarios del gobierno. Pare usted de contar a dónde va a llegar esto, no sabemos. Hay que mantener el seguimiento en este caso para sencillamente informarles a todos ustedes. Bueno, y otras cosas más que se dijeron también, y como algunos lo denominaron, la guinda en el pastel, fue la intervención de Maduro, que según pues hay ubicación muy clara en videos y en lo que dijo en una intervención pública, que si la revolución fracasaba por los votos, pues se tomarían las armas. Algo más o menos así, que seguramente de esto tendrán ustedes detalles en el desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Esto fue rechazado por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y por otros factores de la oposición. Por cierto, los opositores anuncian un trancazo en el día de hoy a partir de las 12 del día. Se extiende el horario, ya no va a ser hasta las 2, sino hasta las 4 y luego de 5 a 7. Lo más probable es que se extienda de las 12 hasta las primeras horas de la noche. Bueno, vamos con la portada, vamos con los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, Maduro activó el plan de defensa aérea tras el sobrevuelo que hizo un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas sobre el Tribunal Supremo de Justicia y la sede del Ministerio del Interior. También, bueno, fueron acordonados el Palacio de Miraflores y otros edificios públicos, incluso la residencia presidencial de la Casona, que aun cuando no ha vivido el presidente, pues está cercada y todas las cuadras, lo que llaman el cuadrante, está cerrado por, presumo, la Casa Militar, que es la responsable de la seguridad. Sigo. Al menos 2 diputados heridos durante incursión de la Guardia Nacional en la Asamblea, mientras se colocaban cajas del CNE cuyo contenido se desconocía, o se desconoce aún, por lo menos para los opositores. Es lo que han denunciado. Bueno, el exministro de Interior y Justicia, mayor general Miguel Rodríguez Torres, solicitó al Ministerio Público investigar casos de 2014, entre ellos el de Valid Maclet y otras declaraciones que al parecer tiene bajo resguardo. Vamos a lo internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pide actuar rápido ante la amenaza nuclear de Corea del Norte. Bueno, el tema económico lo abordaremos en el espacio de la entrevista. Vamos a estar compartiendo con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, y cerraremos con arte y espectáculos. Brad Pitt y Sienna Miller podrían tener una relación. Bueno, cosas del mundo del espectáculo, de la prensa del corazón. Bueno, de inmediato titulares, prensa nacional, regional, internacional, el informe de los corresponsales, informaciones de último momento, el tiempo y el tránsito. ¡Qué día! ¡Qué día! ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, caballeros, buen día Venezuela. Te oía comentar lo de Brad Pitt y yo decía, oye, ojalá ese tipo de noticias fuese la que nos acaparara la atención en este día, pero son cosas mucho más relevantes. No, tremenda. No, y no mencionamos lo que ocurrió en Aragua. En Aragua la situación de violencia fue extremadamente dura. No solamente en Aragua, acá en la ciudad capital, también en horas de la noche se reportó una situación similar en Caricuao, al oeste de la ciudad. Compañeros de trabajo que viven en esa zona pues nos reportaban muchas protestas en ese lugar, al igual que en Aragua, que empezó el día anterior
calor se extendió prácticamente toda la mañana de ayer y bueno, aparentemente ya la situación pudiera estar Parece que hay otro controlada. muchacho muerto, ¿no? De acuerdo a que se decía ayer en redes sociales, en algunos portales de internet. Sí, estamos esperando la confirmación de todas estas informaciones a través del portal del Ministerio Público, que en todo caso es el que da la información oficial sobre las investigaciones que se abren en relación a personas que puedan fallecer o que sean asesinadas en este tipo de protestas. Bueno, tú hiciste un resumen bastante completo de lo ocurrido, destaca allí también ese posible conflicto entre el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento por parte de la Fiscal General, buscamos en su cuenta en Twitter a ver si había algo, no ha colocado nada, pero en efecto pues se le atribuyeron funciones que antes eran exclusivas del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo. Sí, señor. Sí, este tema de Caricuao es tendencia, estoy revisando acá y es tendencia en redes sociales, específicamente en Twitter. Las imágenes son bastante fuertes de lo que se vivió anoche en esta zona del oeste de la capital. Sí, señor. Bueno, vamos a nosotros a revisar ahora cuáles son los titulares de la prensa nacional. Enseguida. Bueno, y comenzamos este miércoles 28 de junio muy noticioso acá en Venezuela, revisando la portada del diario 2001. Ellos titulan: Tribunal Supremo le quita a la Fiscalía y le da al defensor. El sumario, ¿qué nos dice? Poder Judicial declaró nulo el recurso interpuesto por Luisa Ortega Díaz contra las bases comiciales de la Constituyente y destituyó al vicefiscal general Rafael González Arias. Entre tanto, otorgó a Tarek William Saab competencias en las investigaciones penales antes reservadas en exclusiva al Ministerio Público. Tenemos además en esta primera plana la imagen que se viralizó ayer en redes sociales. Ataque aéreo se viralizó, así titulan. Gobierno denunció una acción terrorista contra sede del TCJ y busca al efectivo del 6CPC Oscar Pérez, quien habría robado un helicóptero y grabado una proclama contra el gobierno nacional que difundió en Instagram. También tenemos una ola de vandalismo estremece Aragua. Reportan más de 60 comercios afectados. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. Su titular principal tiene que ver con lo ocurrido o lo que está ocurriendo en el estado de Aragua. Justamente la última nota que leía Gaudí: la cuna de la revolución pasó a ser cuna de la miseria. El diputado al Consejo Legislativo del estado de Aragua, José Ramón Arias, afirma que el desasosiego, la escasez, la impunidad y la corrupción han generado un desorden social que ha pasado por encima de las instituciones. Frente a los hechos vividos el lunes, la población siente que no tiene a quién acudir. Más abajo se reseña lo siguiente: la gobernadora del estado de Aragua, Carilberto, informó que 216 personas fueron detenidas por los actos vandálicos. El foro penal registró 250 detenidas en la sede de Poliaragua. De esa cifra, 31 participaban en el trancazo. Néstor Reverol informó que serán procesados en tribunales militares. El sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Ronnie Alberto Parra Araujo, que fue herido en una pierna. Acá está una de las personas que falleció. Este sargento falleció pues tras recibir esta herida y el Ministerio Público ya abrió una investigación con respecto a este hecho para dar con el responsable del asesinato de este sargento de la Guardia Nacional Bolivariana. Otros temas presentes en esta portada tienen que ver con una movilización que fue convocada el día de ayer a propósito de la conmemoración del Día del Periodista. Bueno, periodistas dicen basta de agresiones contra la libertad de informar y opinar. Profesionales de la comunicación social, estudiantes de la especialidad, integrantes de la academia y representantes de la sociedad civil recibieron la seguridad de Conatel de que las redes sociales no serán reguladas. Ellos se movilizaron desde la Plaza Alfredo Sadel hasta la sede del organismo, que está ubicada en Las Mercedes. Más abajo, declaraciones del presidente de la República. El presidente advierte que tomarían las armas y destruyen la revolución. El mandatario le pidió a Donald Trump que detenga la locura de la derecha violenta venezolana. Si las fuerzas del odio llegan a destruir a Venezuela, Estados Unidos tendría que construir 20 muros en el mar para parar esa oleada de millones de caribeños en defensa del gobierno venezolano. Bueno, ahora revisemos qué nos trae la primera plana del diario El Universal en este día. Ellos titulan con la noticia que seguramente se va a repetir en la mayoría de la prensa nacional y regional. Presidente condena ataque terrorista a sedes gubernamentales.
Esto es una cita textual. Más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han realizado este ataque terrorista, dijo Maduro. También tenemos TCJ atribuye a la Defensoría competencias del Ministerio Público. Sala Constitucional anula el acto de nombramiento del vicefiscal general. También en esta primera plana, Asamblea Nacional aprobó acuerdo en defensa del pueblo. El Parlamento aprobó ayer un acuerdo en defensa de soberanía popular y la protección de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la fotografía que ocupa casi toda esta primera plana tenemos el tema internacional, ya la van a ver de inmediato. Las FARC concluyen dejación de armas. Tenemos una fotografía allí que nos muestra lo que fue este acto para dar cumplimiento al acuerdo de paz firmado el pasado noviembre de 2016. Y la leyenda nos dice: el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri encabezaron la entrega de las últimas armas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Mesetas, departamento del Meta. Ahora comienza la transición del hasta ayer grupo rebelde a la vida civil y a la política, sepultando 53 años de violencia y conflicto interno. Vamos a revisar ahora la portada del diario Vea. Van 21 muertos por sabotaje al sistema eléctrico. Es el titular principal de este periódico para la mañana de hoy. ¿Qué más dice el sumario con relación a esta información? El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció ayer el sabotaje del que fue objeto la noche del lunes el servicio en el estado Aragua, donde falleció una persona quien seccionó un poste de luz y al intentar cortar los cables energizados recibió una descarga. También se señala lo siguiente: solo hay dos caminos, fascismo o constituyente. Estas son declaraciones del presidente de la República, quien aseguró ayer que en este momento hay dos opciones en Venezuela: la violencia, el odio, el fascismo o la Asamblea Nacional Constituyente. Es el único camino a la paz, con soberanía, con independencia. Revisemos cómo jerarquiza la información el diario Últimas Noticias en este día. Titulan así: guarimberos fomentan caos y muerte. Un guardia nacional y un joven fueron asesinados en Aragua. Quemaron a 3 jóvenes al tildarlos de chavistas en Barquisimeto y La Castellana. Saqueados 70 negocios en Trancazo. Ayer por la tarde dispararon contra el Ministerio de Interior y Justicia y lanzaron granadas al TCJ desde un helicóptero robado del CICPC. En el tema internacional, gobierno y FARC dicen ya basta a la guerra. Vamos a revisar ahora información que está contenida en los diarios de circulación regional, pero eso lo vamos a hacer al regreso de la pausa, porque nos vamos a ir a este corte comercial y ya venimos con más de Noticiero Primera Emisión. Usted siga. Bueno, vamos a comenzar la revisión de los diarios de circulación regional con la lectura de la portada del diario El Clarín, que circula en el estado Aragua. Caos paraliza a Maracay, es el titular principal de este periódico para la mañana de hoy. También se reseña el fallecimiento de un guardia nacional durante una acción vandálica. Recordemos que él fue herido en una pierna y posteriormente murió. El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, dijo que más de 200 personas fueron pasadas a la justicia militar por los desórdenes que atribuyó a sectores radicales de la oposición. Se muestra esa gráfica principal y ellos la titulan de la siguiente manera: la victoria bajó las Santa Marías, comerciantes están nerviosos. El Oriental circula en Monagas, titula: Maduro denunció ataque aéreo contra el TSJ. Y en temas más locales, por fallas en distribución del CLAP, protestan en Bellos Horizontes. También tenemos periodistas de Monagas, celebraron su día con diferentes actividades. Vamos con la portada del diario Región de Oriente, que circula en el estado Sucre. Titular principal dice: si es derrocado el gobierno, Maduro tomará las armas. La advertencia la hizo ayer el presidente Nicolás Maduro en el encuentro nacional de constituyentes en el Poliedro de Caracas, ante el rumor de una escalada de violencia que provoque un estallido social. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Los buenos días son ¿para quién? Para Jesús Albino, que está en el oriente del país, específicamente en el estado Anzoátegui. Adelante.
Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que el sistema de protección de riesgo junto a bomberos y protección civil, además de la alcaldía del Tigre, se encuentran prestando atención a las familias que resultaron afectadas por las lluvias de las últimas horas en la zona sur del estado de Anzoátegui. Ellos mantienen desplegados un plan de prevención para evitar o mitigar el riesgo y también prestando atención con alimentos y refugio a las familias que resultaron afectadas. Comerciantes del mercado municipal Los Conejeros en el municipio de García denuncian estar sometidos por la delincuencia. Aseguran que semanalmente los antisociales violan los locales, logrando hurtar toda la mercancía, por lo que le hacen un llamado a las autoridades competentes a atender esta problemática para garantizar mayor seguridad. Menos de un mes de papel periódico dispone el diario Región, el único rotativo que circula en este momento en el estado Sucre. Son más de 43 años de historia, además de 100 trabajadores en riesgo de perder sus empleos directos y más de 500 de manera indirecta. De acuerdo a la información suministrada por la directiva, han agotado las instancias de solicitud ante las instancias nacionales y además debemos sumar que a las dificultades en materia de disposición de materia prima también se suman las dificultades en materia de tecnología, especialmente en la zona de Paria, en la entidad oriental. Habitantes de la población de Cabruta, del municipio de Las Mercedes del Llano, denuncian el pésimo estado en que se encuentra la vialidad, pues comentan que los usuarios ponen en riesgo su vida al recorrer un tramo aproximadamente de 170 kilómetros que comprende Las Mercedes del Llano, Santa Rita de Manapire y Cabruta. Es por ello que hacen un llamado a las autoridades para que apliquen un plan urgente de recuperación de la capa asfáltica. La Mesa de la Unidad Democrática anunció una nueva jornada de protesta acá en el estado Zulia, un plantón desde el mediodía hasta las 6 u 8 de la noche, debido a que en la actualidad se está evaluando la extensión de esta manifestación. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Talavera. Prensa internacional y vamos a comenzar en Colombia con la portada del diario La Libertad. Ellos reseñan declaraciones del presidente de esa nación, Juan Manuel Santos. Dice: el fin de la FARC es la mejor noticia en los últimos 50 años. El país de España da prioridad al tema político. Titulan: los líderes políticos exhiben su división en dos bloques. Rajoy y Rivera trataron los principales asuntos de Estado horas después de que Sánchez e Iglesias crearan una comisión para estrechar su colaboración. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Comercio que circula en Perú. Fíjense la siguiente nota: capturan a 24 policías, reseñan que fue una operación sorpresiva y entre los 61 detenidos que integran la banda de los Babies de Oquendo, desarticulada el día de ayer, figura también el director de seguridad del Instituto Nacional de Policía de ese país y es la persona que ustedes observan en la gráfica. Vamos a revisar ahora otras notas internacionales. También en materia de seguridad, las autoridades de Colombia confirmaron la captura de 11 miembros del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país que opera en el departamento de Nariño. Otras informaciones nos llevan a muy lejos de nuestro continente, Australia. El hallazgo del cadáver de un canguro abatido a balazos, cubierto por una tela con estampado de leopardo y además atado a una silla con una botella de alcohol entre sus patas, ha escandalizado a esta nación. Autoridades investigan para dar con el responsable de este abominable hecho. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Onda tropical genera nubosidad y precipitaciones, algunas de ellas con descargas eléctricas sobre las regiones oriental, los Andes, Zuliana y sur. El resto del territorio nacional se prevé con nubosidad parcial sin precipitaciones. Guayana estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura máxima 32 grados centígrados y mínima 23. La Guaira parcialmente nublado, temperatura máxima 31 grados centígrados y mínima 22. San Cristóbal parcialmente nublado con precipitaciones, máxima 30 grados centígrados y mínima 17 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón.
Bueno, y vamos a comenzar revisando la situación de la autopista Grande Mariscal de Ayacucho. Hace 28 minutos, a las 6:06 de la mañana, nos envían esta imagen. Pista norte sobre ancho, 80 kilómetros por hora. Buena circulación entonces en la misma. A las 5:40 en la autopista regional del centro nos reportan un accidente a la altura de Monte Claro, sentido hacia Valencia. Fuerte cola en la zona. Nos dicen que hay una barricada en la redoma de Los Teques. Atención entonces los usuarios de esta vía, y con esa información finalizamos el reporte del tránsito por el día de hoy. Bien. Va a ser complicada la vialidad en el día de hoy por este tema del trancazo, ¿no? Además que están llamados como a 2 horas, ¿no? 2 bloques, de 12 a 2 y de... No, ahora es de 12 a 4. De 12 a 4 ahora corrido. Esta noche era de 12 a 2 y de 4, de 2 a 7. 5 a 7. De 5 a 7. Pero ahora ya pues han extendido, han hecho un solo bloque, ¿no? El llamado. Sí, señor. Bueno, resumimos titulares. Vamos a presentarles detalles de los episodios informativos que se registraron en el día de ayer. Todo muy confuso, como decíamos desde la apertura. Una reseña del helicóptero que fue robado y que sobrevoló la ciudad y que habría lanzado, según la versión oficial, 2 granadas contra el TSJ y disparado contra el máximo tribunal de la República. Ya tendremos detalles en ese sentido y seguramente en el día de hoy habrá información adicional. Junto a esto, lo ocurrido ayer, lo lamentable ocurrido en la sede del Palacio Federal Legislativo, la sede de la Asamblea Nacional, el asedio a que fueron sometidos diputados, periodistas y también trabajadores del Poder Legislativo venezolano. Hubo un episodio que ya referíamos muy desagradable, una discusión entre el presidente de la Asamblea Nacional y un comandante, un coronel de apellido Lugo. El presidente de la Asamblea Nacional, el video se hizo viral, fue empujado para salir de la oficina. Esto va a generar, por supuesto, que una serie de pronunciamientos y algunas iniciativas de carácter legal seguramente. Bueno, declaraciones de Rodríguez Torres a propósito de que va a entregar al Ministerio Público grabaciones que hizo con Mali Maclet, el narcotraficante que está detenido y que comprometería a altos funcionarios del gobierno. Aparte de ello, las decisiones que tomó ayer el Tribunal Supremo de Justicia, que le otorga mayor poder y beligerancia incluso a la Defensoría del Pueblo, quitándole funciones al Ministerio Público o compartiendo funciones en todo caso, y otras notas que también tendremos de la agenda nacional junto a la agenda internacional. Conversaremos en el espacio de la entrevista con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Colindustria, y siempre cerramos con el segmento de arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Les saluda Héctor Matos. Bienvenidos a esta jornada informativa. Vamos de inmediato a revisar los detalles, las informaciones más importantes. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, activó el plan de defensa aérea tras el sobrevuelo que hizo un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas sobre el Tribunal Supremo de Justicia y la sede del Ministerio de Interiores. Calificó el hecho como un acto terrorismo. ¿Cómo se puede calificar, secuestrar un helicóptero del Estado venezolano que se utiliza para las investigaciones y protección policial del pueblo venezolano y utilizar granadas para lanzárselas a oficinas donde hay trabajadores? Yo espero que el Ministerio Público dé un paso adelante a un nivel de equilibrio y de justicia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad, y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado. Se conoció que el helicóptero del 6CPC que sobrevoló el centro de Caracas hizo detonaciones al aire muy cerca de las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo de Justicia y fue visto en la azotea de los conocidos bloques de la Trinidad en el este de Caracas, con una pancarta en la que se pudo leer 350 Libertad. La aeronave habría sido robada por un piloto de nombre Óscar Pérez, adscrito a la Policía Científica. Más temprano, el presidente Nicolás Maduro aseguró que defendería con armas a la revolución si en nuestro país se agudizan las protestas antigubernamentales que se han desarrollado desde hace meses. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia,
y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Creo en el poder de la fuerza de un pueblo. Así como creo en el poder de la fuerza de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El jefe del Estado acusó una vez más al gobierno estadounidense de tener intenciones de intervenir en Venezuela, pero aseguró que estaría dispuesto a instalar un diálogo con el presidente Donald Trump si este ayuda a frenar las protestas antigubernamentales. Presidente Donald Trump, si llegaran a destruir Venezuela estas fuerzas de odio, de fascismo, de violencia, el mar Mediterráneo sería un niño de pecho a como se convertiría el mar Caribe con miles y millones de caribeños rumbo a Estados Unidos. Por eso yo le digo, presidente Donald Trump, usted tiene la palabra, usted tiene la responsabilidad. Detenga la locura de la derecha violenta venezolana. Y si usted algún día quiere hablar de paz, si algún día quiere hablar de relaciones, de respeto, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, está listo para conversar con usted. El presidente Nicolás Maduro hizo entrega del Premio Nacional de Periodismo a diversos trabajadores de la comunicación. Además, aprobó recursos para la creación de una Universidad Latinoamericana de Comunicaciones. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, rechazó los diversos ataques al máximo juzgado venezolano. Moreno lo califica como terrorista. El magistrado garantizó al pueblo venezolano, según sus palabras, que el Poder Judicial no se detendrá ni un segundo en su función constitucional de garantizar el acceso a la justicia, así como preservar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en la nación. Además, reiteró su rechazo a cualquier tipo de manifestación o acción violenta que ponga en peligro la integridad de las personas, provoque daños materiales y cercene los derechos de los ciudadanos. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, repudió el sobrevuelo de un helicóptero sobre instalaciones públicas en Caracas. ¿Qué hubiese ocurrido si esas granadas que ellos lanzaron hubiese causado víctimas mortales? Porque pudo haber ocurrido. No se te olvide que, independientemente de lo que señala, ellos actuaron de manera criminal en contra del TCJ, lanzando, disparando. Y ahí había gente ilícitamente sacado el helicóptero y grababa un video. No sé si viste que era algo ya preparado. Como no tienen tal vez en este momento un factor de carácter al margen de la ley dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asumieron esta acción delictiva desde todo punto de vista para causar pánico en la población, para causar terror también, para incluso lanzar una señal, y yo pregunto ¿de qué tipo? No puede ser una señal pacífica. Saab asegura que la Defensoría del Pueblo contabiliza 67 personas fallecidas durante las manifestaciones antigubernamentales en las últimas semanas. Estas declaraciones fueron ofrecidas hace minutos a través del canal del Estado. Efectivos de la Guardia Nacional introdujeron varias cajas con sellos del Consejo Nacional al Parlamento venezolano sin autorización de la Junta Directiva. Durante la sesión ordinaria de este martes, una comisión de diputados opositores, al percatarse de la acción que pretendían realizar los efectivos castrenses, decidieron poner un alto en dicho debate y movilizarse hasta los jardines de la institución para constatar cuál era el contenido de las cajas. Sin embargo, los militares se negaron a dar información detallada, alegando que cumplían órdenes de superiores, lo cual generó un enfrentamiento entre diputados y cuerpos de seguridad donde salieron heridas Delsa Solórzano y Olivia Lozano. Distintos diputados y personal de la Asamblea vieron entrando a efectivos de la Guardia Nacional con unas cajas del CNE. Eso causó alarma porque es algo totalmente irregular que entren cajas del CNE al recinto del Parlamento. Eso es algo totalmente injustificado y que producto de ese choque que hubo allí hayan sido agredidos 2 diputadas mujeres y que hayan sido agredidas por efectivos hombres, además de todo, es algo que avergüenza a todo el pueblo venezolano y especialmente a la Guardia Nacional.
Posterior a la situación entre parlamentarios y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, un grupo de afectos al oficialismo, denominados colectivos armados, se apostaron en las entradas de la Asamblea Nacional e intentaron ingresar de forma violenta en reiteradas oportunidades. Igualmente se contabilizaron al menos 15 explosiones de fuegos pirotécnicos dentro del estacionamiento del Palacio Federal Legislativo. Inmediatamente se presentan acá los colectivos en la puerta. Empiezan a disparar contra el Palacio y contra los diputados. Que sepa bien el gobierno, esto que sucedió hoy a nosotros no nos amilana. Esto que sucedió hoy a nosotros lo que nos da es más fuerza para seguir luchando por un país democrático y libre. Es importante señalar que a las 10:30 de la noche fue que los equipos reporteriles, en conjunto con los diputados que aún permanecían en el Parlamento, fue que pudieron salir de la institución custodiados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Igualmente quedó suspendida la sesión ordinaria que se tenía prevista para este martes, donde se pretendía aprobar un acuerdo en conmemoración al Día Nacional del Periodista. Kevin Alfonso Gil, Televen. Este martes murió un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Aragua tras recibir un disparo en la pierna durante la ola de actos vandálicos que se han suscitado por más de 12 horas en la ciudad de Maracay. Asimismo le fue declarada muerte cerebral al joven José Figueira, de 17 años, quien se encontraba manifestando este lunes en otro sector de la entidad aragüeña. El Ministerio Público inició averiguaciones para investigar la muerte del sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana Ronnie Alberto Parra Araujo, de 26 años, quien falleció la mañana de este martes 27 de junio en Maracay. Según el comunicado emitido por la Fiscalía, el militar resultó herido en horas de la madrugada mientras intentaba controlar una situación irregular en el sector Castaño de la capital aragüeña, en la que varias personas armadas que arribaron al lugar efectuaron disparos contra Parra Araujo, impactándolo a la altura de la ingle, por lo que fue trasladado hasta el Centro Médico de Maracay, donde falleció horas más tarde. Por otra parte, los diputados por la MUD José Manuel Olivares y Melba Paredes confirmaron a través de sus cuentas en Twitter que al joven José Figueira le fue declarado muerte cerebral producto de un impacto de bala durante una manifestación en la avenida Caracas del sector El Limón. Ambos sucesos se produjeron en el contexto de caos que se ha estado llevando a cabo en los últimos 2 días en el territorio aragüeño. De igual manera, continuaron los destrozos y hurtos a diversos comercios. La gobernadora de la entidad informó que alrededor de 68 locales fueron afectados, entre ellos diferentes supermercados, farmacias, carnicerías, bodegas, panaderías, licorerías y otros negocios. Asimismo, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó a través de su cuenta en Twitter que más de 200 personas fueron capturadas y puestas a la orden de la justicia por los hechos violentos ocurridos en las últimas horas en Maracay, estado Aragua. Aseguró que estos hechos fueron planificados, trasladando gente ajena a la entidad para generar saqueos y violencia. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo, improcedente e inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la fiscal general Luz Ortega Díaz, en el que pidió la suspensión de las bases comiciales convocadas por el presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente. Según la sentencia del TSJ, se declara nula la solicitud de Ortega Díaz por ser contraria a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, recurso que la fiscal general introdujo debido a la inconstitucionalidad del decreto emanado por el ciudadano presidente Nicolás Maduro del 23 de mayo del 2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 de la misma fecha, en el que se establece las bases comiciales para la Asamblea Nacional. Una pausa, amigos. Al regreso, Venezuela en el informe anual del Departamento Estadounidense de Estado sobre el tráfico de personas. Ya les contamos en solo minutos el panorama internacional. El informe anual del Departamento Estadounidense de Estado sobre tráfico de personas mantuvo por 4º año consecutivo a Venezuela en el grupo de países que no cumple sus obligaciones ni exhibe progresos en la materia. Sin embargo, el texto admite que el gobierno dio algunos pasos contra el referido flagelo, incluyendo el arresto de por lo menos 7 individuos bajo sospechas de este tipo de delito. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya no portarán armas durante sus actividades cotidianas. Los observadores de las Naciones Unidas prometieron poner fin al conflicto de medio siglo del país.
57 personas murieron tras registrarse varios bombardeos liderados por los Estados Unidos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos apuntó que los ataques causaron la muerte de 42 civiles. Periodistas marcharon en su día. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Continuamos con más información. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, aseguró que el nuevo director de CONATEL, Enrique Quintana, le aseguró que no está prevista la creación de un estatuto para regular las redes sociales y medios digitales. Luego de una marcha del gremio periodístico por su día que partió desde la Plaza Alfredo Sael de las Mercedes y tuvo como punto de llegada a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, una comisión integrada por 8 representantes del gremio fueron recibidos en privado por el director de dicho organismo, a quien le entregaron un documento exigiendo el respeto a los comunicadores sociales y a la libertad de expresión, así como rechazando el cierre de diversas emisoras radiales ante la no renovación de la concesión. Y la atención que se debe poner al sistema de transmisión por páginas web, y a través de eso pues el propio director nos dijo que se ajustaban a la ley Resórteme, que es la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, y que evidentemente no había ninguna regulación para los medios, digamos las páginas o los portales web, y ni tampoco para las redes sociales. Asimismo, destacaron que 78% de las agresiones a periodistas se han producido en los últimos 3 meses. A su vez, rechazaron que en lo que va de año hayan sido cerrados 40 medios de comunicación social. Actualizamos las cifras al 15 de junio y nosotros ya hemos documentado 444 casos, es decir, una cifra la más alta desde que hemos documentado, más de 500 o 565 víctimas, la gran mayoría de ellos periodistas que salen a hacer cobertura especialmente de las manifestaciones, la gran mayoría también reporteros o gente que trabaja con los equipos, las cámaras, los fotógrafos, todo el personal técnico es lo que ha sido el mayor número de víctimas. Y básicamente, ¿cuáles han sido las víctimas? Agresiones y ataques, destrucción de equipos, robo de equipos, también de los equipos de protección. Durante la actividad, la directiva del Colegio Nacional de Periodistas le entregó el carné post-mortem del CNP a los familiares de Miguel Castillo, comunicador social asesinado mientras manifestaba en Las Mercedes. Los representantes de los comunicadores sociales manifestaron que continuarán realizando enlaces con CONATEL para defender la libertad de expresión en el país. Cristal Chopite, Televen. Habitantes de La Urbina y Los Nuevos Teques denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Luego de realizar el trancazo en La Urbina, los habitantes de la calle 3A señalaron que los cuerpos de seguridad del Estado arremetieron contra 2 edificios de la zona solo por protestar, allanando apartamentos sin orden judicial. Metiéndose dentro de los edificios sin ningún permiso, violando totalmente los derechos de los habitantes. Entonces, eso es lo que hemos visto y se han metido con disparos a romperle los vidrios a las puertas, se han pasado por encima, han tumbado la vigilancia que tenemos aquí y además se han metido en los salones de fiesta y se han robado extinguidores, se han robado cosas los militares en esa situación. Estamos hoy en este momento en una de las residencias a las que entraron. Estamos hablando del salón de fiesta. Ustedes se pueden fijar, disparos contra la pared, destruyeron el baño, destruyeron las puertas, se robaron los extintores de fuego, dañaron las entradas. En el otro edificio que tenemos enfrente también dispararon contra la puerta y contra las entradas. Todos los vecinos nos denuncian el uso de gases lacrimógenos de forma indiscriminada. El muchacho tiene 18 perdigonazos en el cuerpo, ni siquiera estaba cerca de la calle cuando la protesta, él estaba en la planta baja de su edificio cuando ingresaron con las tanquetas del CONAS. Para el saqueo, para el vandalismo, para la destrucción, la absoluta complicidad y la vista gorda de las autoridades porque le conviene al gobierno y a su narrativa que ese tipo de cosas ocurran. La misma situación se vivió en Los Nuevos Teques, donde los cuerpos de seguridad del Estado no permitieron que los habitantes de la zona protestaran. Arremetieron contra la residencia Los Cedros, lanzaron bombas, agredieron a la conserjería. En el piso 1 dispararon también, rompiendo el vidrio, agrediéndole a una señora que estaba de 92 años, destrozaron el salón de fiesta.
destrozaron la puerta de entrada, la puerta del ascensor. En el piso 4 también lanzaron bombas lacrimógenas hasta allí y explotó una bomba dentro de una persona, dentro del apartamento del piso 4, que ahí viven, son 2 ancianos y una bebé. Y uno de ellos oí que decía que hasta que no mate una persona de aquí, de los Nuevos Teques, no se iban a quedar tranquilos. Los habitantes de ambas urbanizaciones de la Gran Caracas afirmaron que continuarán protestando pacíficamente aplicando los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, denunció que él y sus familiares han recibido ataques por parte de los medios de comunicación del Estado para desprestigiarlo. En estos ataques que me han hecho, se han descargado con toda la fuerza para tratar de desprestigiar y de malponer a mi persona por el simple hecho de que estoy diciéndole al gobierno cosas que no le gustan. También me hago referencia porque atacan a gente que es inocente y que no tiene nada que ver en estas cosas. Y los medios del Estado se prestan para eso, con toda su maquinaria. Les pongo el ejemplo de mi ex esposa. Ha sido agredida y eso afecta a mi hija, afecta a su familia, afecta a sus cercanos. Rodríguez Torres presentó supuestos errores en un documento que lo vinculaban con la CIA y la DEA. Aseguró que fue redactado por un ex director del SEBIN y vendido a un empresario que posteriormente se lo presentó al expresidente Hugo Chávez, por lo que acudirá al Ministerio Público a consignar los nombres y pruebas. Igualmente considera que la Fiscalía debe determinar los autores intelectuales del asesinato de Basilda Costa, Juancho Montoya y José Otreman, asesinados durante las protestas del 2014. El general retirado Miguel Rodríguez Torres considera que el país debe unir fuerzas para que no se desarrolle la Asamblea Nacional Constituyente. Considera que las manifestaciones de calle deben continuar de manera pacífica. El exministro de Interior y Justicia negó haberse reunido recientemente con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara. Sin embargo, aseguró que sí ha sostenido reuniones con el presidente actual del Parlamento venezolano, Julio Borges, y con los diputados Enrique Márquez y Henry Ramos Ayú. Harley Monseguilemán, Televen. La finca del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Carlos Albornoz, podría ser tomada por el gobierno, según denunció en la cuenta en Twitter de dicha organización. FENAGA denunció a través de la red social que el viceministro de Tierras, José Ávila, comentó que se iniciará un rescate del fondo Gólgota, propiedad del presidente de la Federación, argumentando que estas tierras se encuentran ociosas. Esta finca produce unos 3.000 vasos de leche al día, 34 millones de arepa al año y 40 empleos, así lo informó FENAGA a través de Twitter. Desde el pasado 14 de junio, Televen presenta inconvenientes con su central telefónica debido a problemas de fibra óptica de CanTV. Esta situación ha sido denunciada en reiteradas oportunidades al organismo correspondiente. Sin embargo, el problema continúa afectando las llamadas entrantes al canal. Amigos, se solicita con urgencia Hanumet 50 por 500 miligramos. Las personas que puedan colaborar, favor comunicarse por el teléfono 0414-262-2376 con la señora Zenobia. Momento de una pausa, amigos. Al regreso, Carlos Fernández con la entrevista. Ya venimos en solo minutos. No se vayan. Bien, vamos a conversar con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Coindustria. Bienvenido, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a veces uno se pone a conversar y dice, ¿por dónde iniciamos? ¿Por dónde encaminamos la conversación? Y a veces uno dice, bueno, y lo que está pasando en el día a día, eso nos afecta a todos, ¿no? A la sociedad como tal y dentro de la sociedad, al sector empresarial. Hay un nivel muy grande de confusión, de incertidumbre que mencionábamos. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en Venezuela? Vamos marchando hacia algo que nos puede llevar a una situación aún más extrema y más peligrosa, ¿no? Bueno, Carlos, yo creo que evidentemente se instaló una matriz de cambio en el país. Hay una porción muy relevante del país que quiere un cambio. Y dentro de ese cambio, más allá de aquellos que están tratando de organizar el cambio de la forma más ordenada posible, hay que ver hacia dónde se transita en ese cambio. Y es ahí donde yo creo que comienza una discusión que es fundamental y que se tiene que tener en paralelo a todo el proceso, digamos, de acontecimientos cotidianos que se van sucediendo en lo que luce ser un periodo que está finalizando, ¿no? Ese tránsito tenemos que, como te digo, discutirlo suficientemente bien. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cómo se dibuja ese país?
Y ahí yo creo que el foco tiene que ser desde el punto de vista de la economía, que es lo que le compete a los gremios empresariales, planificar cómo debe ser. Con Industria ha estado desarrollando planes como para que se pueda traducir, planes que se puedan traducir en una reconstrucción del sector empresarial. Y dentro de eso tenemos ahorita el 12 de julio nuestro congreso anual, que se lo vamos a dedicar al tema de petróleo. En Venezuela, sin duda que el petróleo sigue siendo el factor fundamental de ingresos en divisas, pero tenemos simultáneamente una ventana mundial de cambio energético en el cual la huella del petróleo cada vez pesa más dentro del mercado energético. Ahí las energías alternativas, los carros que funcionan sin combustibles fósiles hacen que cada vez se vaya a consumir menos combustible. Y eso nos da una ventana de oportunidad muy corta para el uso del petróleo. En consecuencia, vamos a tener esta discusión con expertos en el tema, porque tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos construir ese país. ¿Lo queremos un país rentista como ha sido en el pasado, con una tasa de cambio que privilegia las importaciones, cosa que se exacerbó con el presidente Chávez, o queremos un país distinto? Ahora, imaginemos que, bueno, viene un proceso de cambio, se consolida un proceso de cambio, digamos, el ingreso fundamental que tiene el país será por buen tiempo la renta petrolera, porque reanimar y reactivar toda la industria o reactivar el aparato productivo en términos generales lleva su tiempo, no es imposible, tampoco es una cosa que va a tardar una eternidad. Por lo tanto, hay que manejar muy bien la situación de nuestra industria petrolera, sobre todo por el estado de declinación y deterioro que tiene, ¿no? Bueno, imagínate, un proceso de cambio asumiría eventualmente por vía electoral, porque es lo que establece la Constitución, un nuevo gobierno. ¿Y cómo asume ese nuevo gobierno la industria petrolera? ¿En qué estado le van a dejar la industria petrolera a un nuevo gobierno? Bueno, fíjate que eso que tú dices, de que por un buen tiempo los ingresos petroleros van a ser fundamentales, es ahí donde yo creo que está la gran duda, Carlos. No va a ser por un buen tiempo. Cuando tú ves Digo, en una primera etapa, ¿no? Porque no tenemos otra cosa. Pero, claro, pero es que un buen tiempo, ¿qué significa? Significa por los próximos 50 años. No, y es ahí donde hay mucha duda. ¿Significa por los próximos 20 años nada más? ¿O significa que desde ya vamos a estar viendo unos precios del petróleo que van a estar declinando progresivamente? Fíjate que el petróleo está en este momento en niveles de $40 el barril, y hay muchísimos expertos que dicen que va a pasar a $8 el barril, cuando progresivamente todas las energías alternativas vayan avanzando, como han venido avanzando, indubitablemente. Y el petróleo de esquisto, que ya tiene un costo que es sustancialmente menor al costo que tiene Venezuela de producción en este momento. Entonces no es que el petróleo se va a acabar, pero es que sus niveles de precio van a ser tales que no van a permitir que Venezuela viva nunca más de los ingresos petroleros como vivió en el pasado. En consecuencia, para que eso puedas tenerlo resuelto, tú tienes que pensar cómo va a ser ese país. Va a ser un país de industrialización. Si va a ser un país de industrialización, ahí tienes unos temas de tasa de cambio, y tienes unos temas de acceso de tecnología, y tienes unos temas de inversiones extranjeras. El tema de inversiones extranjeras es muy importante, porque se habla mucho de que tenemos que abrirnos a las inversiones extranjeras. Pero si no da seguridad jurídica, por ejemplo, la inversión extranjera no va a llegar, ¿no? Bueno, no solamente eso. Fíjate lo que pasó en Perú con la época de Fujimori. Sí. Exactamente. Perú pasó a ser en gran medida de compañías multinacionales. Los venezolanos queremos que, después de haber transitado por esta tragedia por la cual estamos pasando, a estos costos tan altos que estamos teniendo en términos de empobrecimiento y en términos de vidas humanas, pase el país a pertenecer a compañías extranjeras. Ahí tenemos que los venezolanos tener una participación importante en el patrimonio de los bienes de producción, que se puede dibujar de muchas formas, ¿no? Pero sin duda que la inversión extranjera es fundamental. Claro, porque la tentación que surge, bueno, ¿cómo vamos a hacer un país en situación muy grave, una industria petrolera declinando, una situación como la que tú planteas de escenarios de futuro? Ajá, entonces le vas a entregar el país al capital foráneo así nomás, y el capital nacional, ¿cómo queda allí? No solamente el capital, sino los venezolanos mismos, ¿cómo quedan, verdad? Por eso que tenemos que discutir eso, y tiene que haber una planificación de cómo se va a hacer. Con Industria ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que este proceso de cambio de país, de un país distinto que queremos tener hacia el futuro, tiene que pasar porque los ciudadanos son los que son los dueños de los bienes de producción y no el Estado. Si tuviésemos un país en el cual
El ciudadano es el dueño del sector petrolero, dividido en, como se pueda dividir, en extracción, refinación y distribución a través de muchas empresas distintas. Pero es el ciudadano el que recibe el ingreso producto de su inversión en una empresa y por eso paga impuestos y le exige al gobierno de turno, porque todos son gobiernos de turno. Es muy distinta la relación a la relación que tenemos en este momento. De cara al futuro, Juan Pablo, quienes vayan a asumir eventualmente a través de la vía democrática y electoral un nuevo gobierno, por llamarlo de esta forma, tienen que tener claro que la empresa privada es vital, fundamental para que esto ocurra. Sin participación de la empresa privada nacional no es posible ese cambio, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que hay que discutir, Carlos, porque yo creo que para que podamos tener una salida que sea consensuada, una salida me refiero a una planificación de futuro que sea consensuada, tenemos que tener consenso también en cuáles son las carencias que estamos teniendo en este momento. Aquí hay personas que piensan que el problema no está tanto en el diseño del modelo, sino en quién lo dirige, ¿verdad? Que si fuesen ellos los que lo estuvieran dirigiendo, pues no habría ningún problema. Hay personas que por el otro extremo dicen, bueno, que hay que cambiar absolutamente todo. En vez de ser un país centralizado, tiene que ser un país federativo en el cual todo sea propiedad privada. Pues por supuesto que dentro de eso, en el medio hay muchísimo... Hay liberalismo extremo ya, ¿no? Bueno, dentro de eso yo creo que hay que tener suficientemente debatidos. Yo creo que el principal consejo es el debate sobre cuál es el país que queremos. Eso lo han hecho ustedes como el sector privado, pero los políticos, los que tienen la responsabilidad de dirigir un gobierno, ¿lo han hecho también? Bueno, que yo creo que ahí, Carlos, radica una parte del cambio que tenemos que tener. El país que queremos no está basado en que el político me diga este es el plan, sino en que yo le diga como sociedad al político el plan que tú tienes que implementar es este. Aquí la sociedad es la asamblea de accionistas y el político es el gerente. Si superponemos eso, si invertimos esas condiciones, pues vamos a regresar al país que tuvimos en el pasado. Claro, a ello voy. ¿Y cómo modificar esa aberrante mentalidad estatista que históricamente han tenido los políticos venezolanos? Porque es aberrante, ¿no? Esto ha sido básicamente un capitalismo de Estado apoyado en una renta petrolera históricamente hablando. Así es, Carlos. Fíjate que yo creo que ya la percepción que el ciudadano tiene con respecto a su participación en la actividad pública ha cambiado de manera importante. Estas personas que han salido a manifestarse, a decir hasta aquí llego, no soporto más, quiero un cambio, esas personas no van a estar dispuestas a entregar un cheque en blanco como se hizo en el pasado para que otro decida por uno. Así como sucedió en el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés, en el cual él hizo unas promesas electorales y salió con unas medidas que eran totalmente distintas, que pueden haber sido muy beneficiosas, pero que no fueron lo que se conversó previo a las elecciones. Y lo mismo sucedió con el presidente Chávez. Bueno, todo esto se discutirá en parte, ¿no? Seguramente en ese congreso anual del 12 de julio. Bueno, gracias, Juan Pablo, por haber estado con nosotros. Por cierto, todas estas cosas que tú conversas acá y que planteas a nuestro público, dentro de la estructura y dentro del actual modelo no son posibles. Tendría que haber un cambio de gobierno definitivamente. Bueno, tiene que haber un cambio de autoridades para que tengamos unas autoridades que tengan la visión y las competencias suficientes como para poderlo manejar, cosa que sin duda estas autoridades han demostrado ser incompetentes para poderlo hacer. Pero invitamos, yo creo, a todo el mundo que vaya a ese congreso y que podamos debatir suficientemente cuál es el futuro que queremos. Bueno, gracias, Juan Pablo Lanquega, presidente de Conindustria. Vamos a una pausa. Al retorno, pues, el segmento de lo actual. Comenzamos las informaciones del entretenimiento con Luciano de Alessandro, quien fue agredido en un bar en Colombia. Así lo informó el actor venezolano a la revista TV Notas, con quien compartió todos los detalles de lo sucedido y dijo que el incidente se produjo cuando se encontraba compartiendo con sus amigos de la telenovela La Ley del Corazón en un local nocturno de la ciudad de Bogotá, donde una joven se le acercó para pedirle una foto, hecho que trajo como consecuencia la agresión por parte del novio de la misma. Agregó que desde entonces prefiere las reuniones en casa, además de atribuir a la fama el ser introvertido y no tener pareja. Continuamos con celebridades latinoamericanas para contarles que Saúl Canelo Álvarez se mostró incómodo luego que le preguntaron por Marc Anthony. El boxeador, quien es la actual pareja de la venezolana Shannon de Lima, protagonizó un encuentro con la prensa para hablar sobre su próxima pelea. En el evento, un periodista le preguntó si le gustaría que el intérprete fuese quien entonara las notas del himno de México el día del combate, a lo que este respondió: "No seas tonto, es puertorriqueño, no mexicano".
para segundos más tarde retirarse de la alfombra roja. Recordemos que Mark y Shannon estuvieron casados hasta el pasado mes de diciembre de 2016. Seguimos hablando de mexicanos y es que Diego Boneta se encuentra preparándose para interpretar a Luis Miguel. Luego que se conociera que el actor sería el encargado de dar vida al cantante en la serie autorizada sobre su vida, él mismo publicó recientemente un video a través de sus redes sociales donde reveló varios detalles de la producción y dijo que es la primera vez que tarda tanto en preparar un personaje, pues la historia comenzará a grabarse el próximo mes de septiembre. Asimismo comentó que se encuentra trabajando en lograr un tono de voz parecido al del Sol de México, lo que considera un reto bastante divertido, a la vez que agregó que es una gran responsabilidad con todo el público. Ahora les comentamos que nuevamente surgen rumores sobre una posible relación entre Brad Pitt y la actriz Sienna Miller. Luego que hace 2 meses los actores negaran que hubiese un romance entre ellos, fueron vistos juntos durante el festival de Glastonbury en Inglaterra. Una fuente informó al diario The Sun que los artistas no pararon de mimarse y acariciarse y que parecían muy íntimos. Asimismo, otro informante reveló al mismo medio que los artistas llamaron la atención de todos los presentes por su complicidad durante el evento, en el que también asistieron celebridades como Johnny Depp y Bradley Cooper. En otras informaciones, Lady Gaga no formará parte del elenco de la nueva temporada de American Horror Story, luego que el pasado fin de semana Vogue publicara un artículo en el que aseguraba la participación del artista. Entertainment Weekly ha desmentido la información. La 7ª temporada de la serie se encuentra en su etapa de rodaje bajo las riendas de Ryan Murphy y estará basada en las últimas elecciones de Estados Unidos. Recordemos que Gaga se unió a la producción de su 5ª temporada titulada Hotel, dando vida a una sanguinaria condesa y posteriormente regresaría en la 6ª entrega llamada Roanoke para interpretar a la bruja del bosque. Bueno, hoy será un día de previsiones, ¿no, Ricardo, Gaudí? Porque se anuncia una nueva jornada llamada El Trancazo, desde el mediodía. Así es, y es una jornada larga, Carlos. No Sí, señor. Así que bueno, ya veremos en ese caso. Para tomar las previsiones necesarias, las personas que obviamente tienen que salir a trabajar en estos horarios en los que está prevista esta protesta. O razones médicas también, muy importante. Bueno, tomen sus previsiones. Así es. Así. Bueno, despedimos. Hasta mañana. Que tengan un buen día. Hasta mañana, amigos.